Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga. Hoy quisiera saludarlos con las hermosas palabras de tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Saben? Una de las promesas más completas y poderosas que encontramos en las Sagradas Escrituras es la que está registrada en Éxodo, capítulo 23, versículo 25. El Señor nos dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. El Señor nos promete 3 bendiciones. Bendición para el alimento, pues el pan y las aguas son símbolo de alimento, del alimento sano, natural, el original que Dios estableció para nosotros sus hijos. Ninguna enfermedad es símbolo de salud física y por ende, al haber salud física, hay larga vida, longevidad. Porque saben ustedes, no es el plan del Señor que nosotros muramos prematuramente a causa de algún tipo de enfermedad. Es el plan de Él que lo hagamos de forma natural. Recordemos a Moisés, cuando él murió, registra las Sagradas Escrituras que tenía vigor. Pero en el momento en que el Señor le hizo esta promesa al pueblo de Israel, ellos acababan de salir de Egipto, habían sido liberados de esclavitud. La pregunta es, ¿cómo iba Dios a cumplir esas 3 promesas, esas 3 bendiciones? Bendición para el alimento, ninguna enfermedad, larga vida. Sencillo, lo iba a hacer a través de los 8 métodos saludables. Los mismos que nosotros estamos aprendiendo y que con el poder de Él vamos a aplicar cada semana. Veamos cuál era el plan del Señor. Inicialmente, Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, en donde había contaminación. Y ahora sí, teniéndolo libre de ese mal ambiente, podía cumplir su promesa. El primer hábito, agua. Imagínense cómo iba a cumplir Dios esa promesa de agua en un desierto donde lo único que van era alacranes, serpientes y arena, muchísima arena. Sencillo. Para mi Dios nada es imposible. Y Él hizo que brotara agua de una roca. Primer hábito saludable. Segundo hábito saludable, el descanso. Recordemos que habían 6 días para trabajar y un 7º para descanso físico y sobre todo para descanso espiritual. Tercer hábito, ejercicio. Mis queridos hermanos, ellos hacían muchísimo ejercicio, cosa que no hacemos nosotros, porque ellos tenían que transportarse a través de largas jornadas de camino que realizaban al diario. Había luz solar, impresionante luz solar, y por eso el Señor en su infinita misericordia les colocó una nube para que los resguardara de esos rayos solares tan fuertes. Había aire, un aire puro, no viciado, no contaminado como el de Egipto. Y nutrición, mis queridos hermanos. ¿Saben? Ellos se alimentaban con maná, pan digno de ángeles, alimento del cielo. Temperancia, mis queridos hermanos. El Señor les dio la orden de que tenían que recoger cada día un gomer, lo cual equivale a 1 kilo de alimento. Si alguien, por su intemperancia, por su mal hábito de comer más de lo normal, recogía más del kilo, que es lo que equivale a un gomer, entonces sencillo, se les agusanaba. De esa manera el Señor les enseñó a tener dominio propio y esperanza en Dios. Ellos vivían por fe, dependían completamente del Señor, porque estaban en un desierto, hermanos. Allá no habían fuentes de trabajo, allá no habían empresas donde ir a laborar, única y exclusivamente Dios, de Él dependían. Con nosotros sucede igual, mis queridos hermanos. Es a ese estado al que el Señor nos quiere llevar, a una dependencia total de Él en este momento de crisis mundial. Y saben, para nosotros es mucho más fácil colocar en práctica esos 8 hábitos saludables, uno cada semana,
¿Por qué? Porque no nos encontramos en un desierto, nos encontramos en la ciudad donde hay vegetales, frutas, verduras, cereales, adquirimos con mucha facilidad el agua. De pronto se nos dificulta un poquito hacer ejercicio porque estamos muy mal acostumbrados a los automotores, respiramos un aire viciado, un aire contaminado. Sin embargo, podemos oxigenar nuestros pulmones los fines de semana. Podemos ir a tener el culto, mis hermanos, a un sitio donde haya vegetación. ¿Saben ustedes? En el ciclo biológico que Dios estableció, los árboles respiran gas carbónico y exhalan oxígeno. Entonces nosotros ubicándonos debajo de un árbol vamos a obtener oxígeno 100% puro, al igual que si estamos cerca de un río. Para nosotros es mucho más fácil colocar estos 8 hábitos en práctica, que es el anhelo del Señor. Sin más preámbulos, mis hermanos, les invito para que inclinemos nuestros rostros, por favor, y oremos. Querido Padre, tú nos concedes una sola vida. Y lo que más anhelamos hoy es cultivar nuestras facultades físicas, mentales y espirituales para tu honra y tu gloria. Enséñanos, por favor, a hacerlo a través de la práctica de los 8 remedios naturales y que sea tu Santo Espíritu quien nos ayude a adoptar un hábito saludable cada semana. Amén. Quisiera, mis hermanos, que tuviéramos en cuenta que todos los días, cada día, estamos en medio de un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Cada uno de ellos está peleando por nosotros, por nuestra alma, por adquirir nuestra mente, por tener el dominio de ella. Y parte de esa guerra, hermanos, es la forma como nos alimentamos. Veamos por qué. Cuando tomo decisiones cada minuto, a cada segundo de mi vida, estoy eligiendo a quién darle mi mente. Y de acuerdo al alimento que yo consuma, le estoy dando mi gobierno a Satanás o a Cristo Jesús. La palabra nutrición, mis queridos hermanos, significa ciencia que estudia el valor nutricional de los alimentos. Y saben ustedes, han pasado 6.000 años y desafortunadamente Satanás continúa ganándonos la partida de la misma forma como lo hizo en el Edén, a través del alimento. Nutrir, mis queridos hermanos, es proveerle al cuerpo lo que él necesita para gozar de buena salud. Y ahí el meollo, la raíz de la promesa de Tercera de Juan 2. El Señor desea que tengamos prosperidad, pero que también tengamos salud. Hay un principio hermoso, hermanos, y es el que ustedes están viendo en la diapositiva. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Cuando nuestro alimento, cuando nuestro desayuno, cuando nuestro almuerzo, que son las comidas principales, tienen un balance nutricional, entonces mi organismo no se va a descompensar, no me voy a enfermar y se va a poder cumplir las 3 bendiciones que el Señor le prometió al pueblo de Israel. Bendecir su alimento, ninguna enfermedad y larga vida. Es el plan del Señor, mis hermanos, que nosotros con su ayuda podamos reeducarnos en nuestros hábitos alimenticios. Desayuno de rey, almuerzo de príncipe y cena de mendigo. En este momento, mis queridos hermanos, nosotros tenemos invertida esa pirámide que les aparece en pantalla. La punta, que es lo mínimo, que en este caso sería la cena, aparece de primera. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque resulta que en este estrés, en estas carreras, en este afán que vivimos continuamente, no tenemos tiempo de consumir un buen desayuno, un desayuno de rey, sino que simplemente vamos a tomar un vasito de aguapanela con un pancito y en su defecto nada. Después de haber tomado este desayuno tan mínimo, corremos para el trabajo. A la hora del almuerzo, por lo general,
se ha dejado preparado un arrocito y llegamos a mediodía en carreras, fritamos un huevito y le colocamos una tajadita de maduro y ese es el almuercito que nosotros tenemos. Pero a la cena, como ya tenemos tiempo, como no hay afanes, como no hay que cumplir un horario en el trabajo, como no hay que correr, entonces en ese momento nosotros consumimos un plato abundante de comida. Todo lo que no consumimos al desayuno, todo lo que no consumimos al almuerzo, lo hacemos a la hora de la cena. Arroz, sopa, un vaso de agua de panela, pan, mejor dicho, todo lo que podamos. Entonces, ¿qué pasa, mis queridos hermanos? De esa manera nos vamos a enfermar. ¿Por qué? Porque resulta que el alimento es el que provee las calorías para que nosotros vayamos al trabajo, para que las amas de casa barramos, trapeamos, lavemos la ropa, para que vayamos, para que vengamos. Porque las calorías son el combustible del cuerpo y las adquirimos del alimento. Pero resulta que en la noche nosotros no necesitamos calorías, no necesitamos combustible, porque vamos a descansar, vamos a reposar. Cuando yo consumo una cena opípara y minutos después me acuesto, hermano, le estoy haciendo un daño tremendísimo a mi organismo, porque mientras el cuerpo está aparentemente dormido, mi cerebro está despierto, ordenando la digestión de todo eso que yo consumí. El periodo digestivo en mi organismo tiene un lapso de 5 o 6 horas. Vamos a suponer que yo tomé esa cena a las 8 de la noche. Termina el proceso digestivo a la 1 de la mañana. Cuando he tenido ese tipo de cena, al día siguiente yo amanezco cansada, sin ánimo, agobiada, no tengo deseos de nada. Es sencillo. Esto sucede porque mi sistema nervioso no se recuperó. Mi sistema nervioso es el que rige todos los sistemas de mi organismo y él se recupera de 9 de la noche a 2 de la mañana. Cuando yo he consumido una cena pesada, mi cuerpo realmente no se renovó y por eso mi debilidad, mi decaimiento y mi agotamiento al día siguiente. ¿Cuántas horas debo descansar, mis hermanos? 8 horas reglamentarias. Deben iniciar a las 9 de la noche. Perfecto. Y vamos a analizar por qué la primera comida, la que debe ser de rey, tiene el nombre de desayuno. Veámoslo, por favor. Desayuno de rey. Pero como pueden ustedes notar en la diapositiva, se ha separado la palabra desayuno, que quiere decir después del ayuno. Mi cuerpo, mi estómago ha estado 8 horas sin alimento, el tiempo reglamentario que debo descansar. O sea que está listo para que yo le suministre un buen plato de desayuno. Esa es mi comida principal. ¿Cómo debe ser ese desayuno, mis queridos hermanos? No debe ser una huepanelita con un pancito. Lo primero que yo debo hacer después de haberle dado al Señor Jesús el primer lugar, de haber tenido comunión personal con Él, de haberme puesto las armas necesarias para tener un día de éxito que lo va a garantizar la presencia del Señor Jesús en mi corazón, debo de consumir un vaso de extracto de frutas y verduras, que más adelante, si Dios me lo permite, les estaré explicando cómo se elabora. Debe de tener mi desayuno, mis queridos hermanos, así como la diapositiva lo muestra, un buen plato de frutas, porque resulta que allí, en ese plato de frutas, hay vitaminas y hay minerales. La fruta, por estar en su estado natural, no requiere proceso metabólico, de tal forma que mi organismo la va a asimilar de manera inmediata. Le estoy haciendo un regalo a mi organismo cuando consumo 2 vasitos de agua tibios en ayunas, lo cual es ideal para las personas que sufren de estreñimiento, y es como un aceite que lubrica mis órganos, y 1 hora después consumo el plato de frutas, que es el abrebocas del desayuno. Seguido, mis queridos hermanos, de este plato de frutas, he de consumir un plato de colada, elaborada en leche de soya, con un grano entero. ¿Qué grano entero puede ser ese? Puede ser cebada en pepa, avena en pepa,
millo, quinoa, centeno. ¿Y por qué ese grano debe ser entero, mis hermanos? Porque cuando Dios lo creó, lo hizo con una cascarita, que es la fibra, la que requiere mi colon para realizar sus movimientos peristálticos, de tal forma que yo pueda eliminar, defecar, como debe ser, las 3 veces y consumo tres comidas reglamentarias, que es lo que por general nosotros ponemos en práctica, ¿cierto? Y en la parte inferior hay un pupito. Ese pupito es el nutriente, es el germen. Pero saben ustedes, en este auge industrial en el que estamos viviendo, los industriales toman el granito, en este caso específico de trigo, y lo desvisten, le quitan la cascarita, mis hermanos, y la colocan aparte, y no la venden como salvado de trigo. Aparte, quitan el nutriente, que es el pupito que tiene el grano en la parte inferior, y nos lo venden como germen de trigo. Y ahora sí, este granito desprovisto de su vestidito, de su cáscara, lo muelen, y es lo que nosotros conseguimos como harina de trigo. Prácticamente, mis queridos hermanos, en ese momento, esa harina no nos provee ningún nutriente, porque está desvestida, porque se le ha desprovisto de lo que realmente alimenta, que es la fibra y es el germen. Bien, mis queridos hermanos, esta coladita va elaborada en leche de soya, no leche de vaca, hermanos, porque la vaquita tiene su lechecita especialmente para el ternerito. ¿Por qué? Porque resulta que la leche entera tiene un alto contenido de grasa. Ese contenido de grasa no solamente, mis hermanos, nos va a incrementar los niveles de colesterol en sangre y triglicéridos, sino que va a convertir nuestra sangre en una colada espesa que transita con dificultad a través de las paredes de las venas y las arterias, y es lo que va a promover en mí presión arterial alta o un trombo. Perfecto, entonces la leche de la vaquita es para el ternerito, porque Dios en su infinita misericordia la creó con una cantidad de grasa que es la que protege al ternerito del frío. Esa grasa se deposita entre el cuero y la piel del animal, con el objeto de que él pueda permanecer en la intemperie toda la noche, cosa que no hacemos nosotros, porque nosotros dormimos en una camita abrigadita. Entonces no necesitamos, mis hermanos, esa leche entera. Nosotros lo que necesitamos es una leche que nos aporte proteína, y esa clase de leche, mis hermanos, es la de soya. ¿Por qué de soya? Porque resulta que la soya contiene un 37% de proteína de origen vegetal. Mi cuerpo necesita 40 gramos diarios de proteína de origen vegetal. La soya me aporta 37, de tal forma que voy a encontrar fácilmente en cualquier otro alimento, en las lentejitas del almuerzo, en el maní con el que aderezo la sopita, voy a encontrar los otros 3 gramitos que me hacen falta. Entonces, allí, mis hermanos, tengo una fuente excelente de proteína. ¿Qué debe haber en el plato, mis hermanos? Debe haber balance nutricional. Deben haber vitaminas, deben haber minerales, debe haber fibra, debe haber proteína, debe haber carbohidratos. ¿Qué hemos consumido en este desayuno? Hemos consumido vitaminas y minerales en el plato de frutas. Hemos consumido proteínas que se encuentra presente en la soya, en la lechecita de soya con la que he elaborado la coladita. Hay fibra, mis queridos hermanos, en la cebada con la que elaboré esa colada. ¿Por qué? Porque ella tiene cascarita. Ahí está la fibra. ¿Qué me hace falta, mis queridos hermanos? Me hace falta el carbohidrato. Ese carbohidrato lo encuentro fácilmente en una papa cocinada. Lo encuentro fácilmente en una hojaldrita. Esa hojaldrita debe ser asada, no debe ser frita, hermanos. Debemos evitar freír los alimentos. ¿Por qué? Porque resulta que el aceite tiene, mis queridos hermanos, una estructura química normal. Y esa estructura química se rompe cuando yo sofrío, cuando coloco ese alimento a altas temperaturas.
Entonces, no debemos, mis queridos hermanos, consumir alimentos fritos. No nos imaginamos el daño tan grande que le estamos haciendo a la salud cuando freímos. Esa grasa entorpece mi cerebro. Y recordemos que el Espíritu Santo se comunica con nosotros a través del cerebro, mis queridos hermanos. Entonces, nosotros vamos a consumir el alimento asado o cocinado. Perfecto. ¿Con qué otra cosa podemos acompañar este desayunito, mis hermanos? Lo podemos acompañar con un platanito, también asado, con una hojaldra. Pero esa hojaldra, mis queridos hermanos, no va a ser únicamente de harina blanca. Vamos a enriquecer esa harina blanca anexándole el afrechito que nos quedó de la leche cuando sacamos la lechecita de soya. Entonces, este dato es para las amas de casa. Mezclamos la harina de trigo con afrecho de soya, no utilizamos huevitos, mis queridos hermanos. La gallinita tiene un solo orificio, es la cloaca. Y a través de ese orificio, mis hermanos, la gallina orina, hace popó y recibe la esperma del gallo. Cuando el huevito recién va a nacer, él no es duro, él viene cubierto, viene dentro de una membrana. Y esa membrana, al entrar en contacto con el oxígeno del medio ambiente, se endurece y se forma la carcasa. Pero cuando esa membrana viene saliendo a través de la cloaca, arrastra parte de la esperma que hay en ese canal, parte del popó que ha quedado y residuos de orina. Eso es lo que nosotros estamos consumiendo cuando comemos esos deliciosos huevitos revueltos al desayuno. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer para darle para leudar la masa con la que vamos a elaborar las hojaldras del desayuno? Debemos de hidratar durante 8 o 10 horas 3 cucharadas de linaza por libra de harina. Al día siguiente la licuamos muy bien licuada y la mezclamos con la harina y con el afrecho de soya. Amasamos y tenemos lista el ingrediente para unas ricas y deliciosas hojaldras asadas que vamos a brindarle en el desayuno a nuestros esposos y a nuestros hijos. De esa manera, mis hermanos, nosotros tenemos balance nutricional en el plato principal, al desayuno, un desayuno de res. ¿Perfecto? Ante Dios, mis queridas hermanas, el ama de casa tiene 10 talentos. ¿Por qué? Porque la salud de nuestra familia está en nuestras manos. El esposo va a consumir lo que nosotros coloquemos frente al comedor, igualmente los hijos. Y yo sé que este desayuno que les estoy mostrando, lo cual es el plan del Señor que nosotros proveamos en nuestra mesa, no es el que estamos consumiendo actualmente. Pero de eso se trata, de que con el poder de mi Dios nos reeduquemos, que entendamos, hermanos, que somos lo que comemos, que pongamos en práctica que nuestro alimento sea nuestra medicina y nuestra medicina sea nuestro alimento. Porque resulta que nosotros los adultos regeneramos nuestros órganos internos basados en esa alimentación. Bien, veamos cómo debe ser el almuerzo. Denme un segundito, por favor. Perfecto, mis queridos hermanos. El almuerzo debe ser de príncipe. Al igual que al desayuno, la comida principal del almuerzo es la ensalada, un abundante plato de ensalada. Podemos hacer una ensalada sencilla, sin cocinarla, ¿no? Obviamente cruda, ¿no? El organismo es amigo de los alimentos en su estado natural. Entonces esa ensaladita la podemos hacer sencilla. Podemos rallar zanahoria. Esa zanahoria nos va a servir para una mejor visión. En nosotras las damas va a hidratar la piel. Le vamos a picar tomate bien lavadito. Tomate de cocina, es una fuente de calcio. Y le vamos a echar cebolleta. Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos que son los que van a consumir esta ensalada, esa cebolleta al principio les va a picar un poquito en la boca,
pero saben ustedes, en la cebolleta encontramos una fuente de defensas impresionante. Cuando consumimos suficiente cebolleta en la ensalada del almuerzo, no vamos a sufrir de gripas, no vamos a sufrir de resfriados, porque tenemos un batallón de defensas fuerte. ¿Quién lo ha fortalecido con el poder de mi Dios? La cebolleta que consumimos a la hora del almuerzo. Esta cebolleta, por lo general, las amas de casa tienen la costumbre de picarla y echarla en agua con sal. No hagamos eso. Cuando echamos la cebolleta en agua, por ósmosis, las propiedades de la cebolleta se traspasan al agua y como el agua yo la desecho, la boto, allí se fueron todas las propiedades curativas que Dios ha colocado en la cebolleta. ¿Qué debo hacer yo? Lavar la cebolleta, picarla y mezclarla con la ensalada. ¿Cómo debo aderezar esa ensalada? Debo aderezarla con un tricito de sal, una puntica de sal y aceite de oliva, lo cual es un potente anticancerígeno. El aceite de oliva también me aporta los 3 aceites esenciales, omega 3, omega 6 y omega 9. Preferiblemente un aceite de oliva virgen, de buena calidad. Ese plato de ensalada, hermanos, poco a poco aumentemos de tamaño, a tal punto de que la comida principal, el alimento principal del almuerzo sea el de la ensalada. ¿Por qué? Porque resulta que en la medida que nosotros logremos consumir suficiente alimento crudo en su estado natural a la hora del desayuno y a la hora del almuerzo, el Señor nos garantiza ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque el porcentaje adecuado es 60% de alimento crudo y 40% de alimento cocinado. Cuando yo someto el alimento a proceso de calor, él pierde parte de sus nutrientes, parte de sus vitaminas, parte de sus minerales. Entre más cocine el alimento, mucho menos nutrientes voy a colocar en el plato, ya sea del desayuno y en este caso del almuerzo. Luego del platico de ensalada, hemos de servir a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, un buen plato de sopa. Ya no se acostumbra a la sopita. ¿Por qué? Porque a la sopita hay que rallarle zapallo con cáscara, hay que rallarle arracachita, hay que picarle habichuelitas, hay que echarle, mis queridos hermanas, verduritas, con el objetivo de que haya nutrientes en el plato de alimento. ¿Qué hacemos nosotras? No tenemos tiempo para picar y por eso hemos desechado las sopitas. Nos limitamos simplemente a darles arroz con un huevo frito a la hora del almuerzo. Ese no es el ideal. Debemos de consumir el arrocito a la hora del almuerzo porque allí está el carbohidrato. Pero ese arrocito debe ser enriquecido con una verdura, con un tubérculo, una zanahoria, un puñado de alberjas, unas hojas de acelga, unas hojas de espinaca, se le añaden en el momento de cocción al arroz y de ese momento lo estoy enriqueciendo. Porque al igual que con la cebada que les explicaba en la hora del desayuno, estos alimentos han sido desprovistos de su cáscara, de su fibra y de su germen. Inicialmente el arroz integral tiene eso, cáscara y tiene germen, que es el nutriente. Por favor, tenemos que tener en cuenta que este plato de seco, que ya tiene el arroz, se debe acompañar con un principio, pero ese principio, mis queridas hermanas, no debe ser todos los días de granos secos. ¿Por qué? Porque los granos secos son ricos en ácido úrico. Cuando coloquemos el grano a hidratar durante toda la noche, al día siguiente, por favor, eliminemos esa agua de hidratación. Va a estar de color rojo si es frijoles, va a estar de color café si ya he colocado a hidratar lentejas. Esa agua debemos desecharla porque ahí hay ácido úrico. Vamos a procurar darles a nuestros esposos y hijos granos una vez a la semana. ¿De qué debo elaborar principios entonces? Debo de elaborar principios de habichuela, de brócoli, de repollo, de zapallo. Si nosotras, mis queridas amas de casa, colocamos mucho amor en el plato que estamos preparando,
ténganlo por seguro que va a quedar delicioso. Hagamos un ahogadito que contenga cebolla, tomate, ajitos, pimentón. Yo sé que esto va a tener mucho más trabajo, porque no es lo mismo que fritar un huevo y una tajada de maduro, pero ténganlo por seguro que el pago va a estar que nunca nuestros esposos, o si no nunca, muy raras veces, se van a enfermar. Tenemos el arroz enriquecido, un principio preferiblemente de una verdura, y esto va a ir acompañado de una croquetica, que puede ser una croqueta de banano, una croqueta de lenteja, una croqueta de acelga. Y finalmente les vamos a brindar el único líquido que se debe consumir a la hora del almuerzo, y es un vaso de jugo de linaza. No debemos de consumir gaseosa, agua líquida, jugos normales, los jugos que elaboramos con frutas, con melado de panela, no, porque resulta que el estómago no puede trabajar con líquido en su interior, va a entorpecer el proceso digestivo. ¿Cómo hago el jugo de linaza? Coloco a hidratar la linaza durante toda la noche, preferiblemente 10 horas. Al día siguiente la licuo muy bien licuada, no la cierno, y le anexo la fruta de mi preferencia. Puede ser guayaba, piña, banano, la fruta que nosotros queramos, lulo. Si hay necesidad, si lo cernimos, lo mezclamos con la linaza que ya previamente habíamos licuado, y lo endulzamos con meladito de panela. No endulcemos, por favor, con azúcar. El azúcar, entre más refinada esté y de más alta pureza, mucho más químico tiene. Y este tipo de azúcar produce osteoporosis porque roba el calcio de mi hueso. ¿Con qué debo endulzar? Con melado de panela. Y le añado una pizquita de sal. En este momento tenemos, mis queridos hermanos, un rico y saludable almuerzo en el cual hay balance nutricional. Veamos por qué. Hay vitaminas y minerales en el plato de ensalada. Hay fibra en el vaso de jugo de linaza que tomé al final. Hay carbohidrato en el arroz. Hay proteína, mis queridos hermanos, en la croqueta de lenteja que se preparó. Hay, mis queridos hermanos, vitaminas y minerales en las verduritas que yo le piqué a las tortillas. No le hace falta nada a ese plato de almuerzo. Tenemos la cena. La cena debe ser de mendigo. Debe ser una cena preferiblemente de frutas. El Señor Jesús consumía 2 comidas al día. Porque resulta que nuestro organismo es una maquinita, y entre más la esforcemos, entre más la utilicemos, más se va a desgastar. ¿Por qué frutas a la cena? Porque vuelvo y les recuerdo, las frutas no requieren proceso metabólico. Las frutas van a ser así. Si yo tomé la cena, supongamos una manzana y un banano antes de acostarme, en 15 minutos antes de las 9 de la noche, puedo consumir la cena, cepillarme e irme completamente tranquila a mi cama. Voy a recuperarme a nivel del sistema nervioso, ya que este tipo de cena no requiere digestión. Entonces mi cerebro va a reposar al igual que mi cuerpo. Debemos de tener en cuenta en las mezclas, podemos estarle haciendo daño al organismo. No debo mezclar frutas ácidas y frutas dulces. ¿Cuáles son las frutas ácidas? La piña, las moras, las mandarinas. No las debo mezclar con frutas dulces, como la manzana, la pera, el banano. Entonces, si consumo frutas ácidas, no he de consumir frutas dulces, y viceversa. Ese es el ideal. No va a ser fácil, mis queridos hermanos, porque vuelvo y les repito, estamos muy mal acostumbrados. Hemos invertido la pirámide alimenticia y la cena es algo abundante. A eso estamos acostumbrados. Al principio nos va a costar un poquito de trabajo. Cuando tú comiences a colocar en práctica este tipo de cena, te lo digo por experiencia personal, te va a costar trabajo dormirte con facilidad, vas a sentir mucha hambre, de pronto te va a doler un poquito la cabeza. Entonces no hagas el cambio de forma brusca. Hasta hoy
me tomé el plato de arroz con frijoles y ensalada y jugo que consumía la cena. No, vamos a comenzar a disminuirle la cantidad poco a poco. Si tú te consumías un plato grande de arroz, pues disminúyele a una tercera parte, luego a la mitad. Finalmente vas a estar consumiendo un poquito de cena y ya puedes hacer el cambio. Vigor, vas a sentir ánimo, te vas a... ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso realmente se ha recuperado. Has consumido el alimento fuerte, el plato grande a la hora del desayuno, que es cuando más necesitamos calorías para poder funcionar. Un plato de menor tamaño a la hora del almuerzo, pero a la cena hemos consumido algo muy mínimo, preparando como antesala el estómago para que pueda recibir un opíparo desayuno al día siguiente cuando mi Dios nos preste la vida. ¿Saben algo? Nosotras las amas de casa acostumbramos las comidas chatarras. Somos muy amantes de lo fácil, debido a que nos hemos montado en el bus del estrés, del corre-corre. Entonces no tenemos tiempo para preparar el alimento en casa. Entonces vamos y lo adquirimos. Qué fácil es que en vez de ponerme a sacar leche de soya y mezclar ese afrecho con la harina y licuar linaza y amasar eso, qué fácil es ir al supermercado o a la tienda de enseguida y comprarme un paquete de galletas de soda y colocarle eso en el desayuno a mi esposo. O qué fácil que es comprar esa bolsa de leche y anexarla de pronto a la coladita o a la huepanera que preparé. ¿Saben ustedes? Los grandes industriales trabajan en aras de una remuneración económica. A ellos no les interesa nutrir a la población, no les interesa que haya realmente alimento en lo que ellos proveen. ¿Qué hacen ellos, por ejemplo, en el caso particular de la leche? Ellos toman, mis queridos hermanos, la lechecita de la vaca, la adquieren en grandes cantidades y le sacan la grasa. Y con esa grasa elaboran el queso crema, la crema de leche, y nos venden una cantidad de productos elaborados con esa grasa entera que encontraron en la leche. A ellos les queda un residuo. Ese residuo es el suero, pero ellos no lo desechan. ¿Qué hacen con ese suero, mis queridos hermanos? Le anexan saborizantes, preservativos, dentro de los cuales está el formol, y tengamos en cuenta que el formol se le aplica a los muertos para que se conserven. Le aplican estabilizantes. Ese tipo de aditivos son químicos. Por eso es que la leche no sabe tan rica, porque tiene saborizantes. Por eso es que la leche dura tanto, porque tiene conservantes. Pero resulta, mis queridos hermanos, que como nosotros no somos químicos, porque Dios no fue a un laboratorio y juntó una cantidad de líquidos y una explosión y aparecimos, nosotros somos 100% naturales, entonces este tipo de químicos van a enloquecer nuestro organismo, van a formar células no de origen natural, sino de origen artificial, de origen químico. Y saben ustedes, ese tipo de células no obedecen las órdenes que da el cerebro. Ellas comienzan a actuar por su cuenta, a hacer lo que a ellas les plazca. Y es en ese momento cuando desafortunadamente se produce mutación a nivel genético, lo cual da paso al cáncer, que es la enfermedad que en este momento está de moda casi en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque somos amigos de los agresores de nuestro organismo. ¿Qué otro producto consumimos de fuente industrializada? Mis hermanos, galletas, salsas de tomate, mantequillas, compotas. En este momento conseguimos en latas, en frascos o en envases plásticos prácticamente toda la comida, por no decir que toda. Mis queridos hermanos, todo lo que venga en un empaque tiene una fecha de vencimiento. Y si nosotros analizamos esa fecha de vencimiento, no es ni a los días ni a los 3 días. Un producto dentro de un empaque dura
semanas, meses y años. Les dejo esta tarea. Cuando lleguen a sus hogares, abran la nevera y saquen los frascos que allí tienen y miren la fecha de vencimiento para que se convenzan de mis palabras. Dice, estamos en el 2013, en julio del 2013, y dice en el frasquito bien grande y con negro, vence en agosto del 2014. ¿Qué hay en ese frasco, hermanos, en agosto del 2014? ¿Ustedes piensan que realmente esos tomates con los que elaboraron esa salsa son tomates dentro de un año? No, mis queridos hermanos, no nos engañemos. Allí no hay sino única y exclusivamente químicos. ¿Y saben algo? Dios nos hizo 100% natural. Cuando consumimos ese tipo de alimentos, ellos dañan nuestra sangre. En un niño se están formando sangre, huesos, músculos, tendones con base en la alimentación. En nosotros los adultos se están regenerando los órganos a distintos periodos, también con base en esa alimentación. Y yo les pregunto a ustedes en esta mañana, si ese alimento, por llamarlo así, es 90% industrializado y 10% natural como Dios lo creó, preguntémonos qué tipo de sangre estamos formando en el organismo de nuestros niños. Cuando les damos bombones que les dejan la lengüita morada, cuando les damos gaseosita. ¿Saben ustedes? Una Coca-Cola es tan fuerte que me sirve para desatornillar un tornillito que esté oxidado y que no lo pueda aflojar. Mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a reeducarnos, a colocar en práctica estos hábitos que estamos enseñando. Pero además de los productos industrializados, mis hermanos, hay otro tipo de alimentos, por llamarlo así, que agreden nuestro organismo. Dentro de ellos, mis queridos hermanos, tenemos la carne. ¿Saben ustedes? Es duro lo que les voy a decir, les va a sonar crudo, pero es mi deber ante el cielo que entendamos todos en esta mañana que estamos convirtiendo nuestros estómagos en un cementerio. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque resulta, queridas amas de casa, que nosotros no cogemos una vaquita viva y la echamos a la olla, o un pescadito vivo y lo freímos, o una gallinita. Nosotros consumimos el cadáver del animal muerto y no sabemos cuántos días lleve de muerta esa gallinita que le echamos al sancochito, o ese trozo de carne de res con la que elaboramos el plato del almuerzo. En el preciso momento, mis hermanos, que un ser vivo, llámese pollo, perro, gato, pescado, ser humano, muere, entra en estado de descomposición y se activan sustancias tales como la cadaverina, sustancias especiales que Dios ha colocado para que se descomponga fácilmente ese ser vivo y no contamine el medio ambiente. Y allí, en ese estado de descomposición, hay una cantidad de virus, una cantidad de bacterias que al ingerir el trozo de carne van a entrar a nuestro organismo y van a continuar su ciclo de vida. Una bacteria, mis hermanos, es un ser vivo que tiene vida propia, y un ser vivo come y excreta. Finalmente muere. Por eso estamos tan enfermos, mis queridos hermanos. A esto se añade que Dios no nos formó para consumir carne. ¿Por qué? Pensemos cómo son los dientes del felino. Son puntiagudos, ¿verdad? Son filosos. ¿Por qué? Porque están hechos para desgarrar. Los dientes de nosotros no. Los dientes de nosotros son molares. Son hechos para machacar. Son hechos para triturar las frutas, las verduras, los cereales, más no la carne. Cuando yo consumo un trozo de carne, lo machaco y prácticamente lo paso entero a mi tracto digestivo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué sucede con un trozo de carne que no esté en la nevera, que esté a la intemperie?
se pudre, ¿verdad? Y si ese trozo de carne, además de estar a la intemperie, está a 37 grados de temperatura, se pudre con mucha más facilidad, ¿verdad? Pues resulta que yo lo coloco a 37 grados de temperatura, que es la interna que yo tengo en mi estómago. Ese trozo de carne inicia su proceso de putrefacción en mi estómago y a ello se añade que se digiere un trozo de carne en 8 días. 8 días tarda en ser eliminado, cosa que no sucede con el felino. El felino come la carne y la engulle. ¿Por qué? Porque su tracto digestivo tiene 3 metros, el de nosotros no. El de nosotros tiene 8 metros. Y esos 8 metros están enrollados. Imagínense, aquí en este estomaguito caben 8 metros de intestino delgado e intestino grueso. Mientras ese trozo de carne pasa por todos esos recovecos y por todas esas curvas, pasan exactamente, hermanos, 7, 8 días. Mientras este proceso se cumple, esa carne se ha podrido y ha eliminado una cantidad de gases tóxicos que están envenenando mi sangre y que son la que me produce tanta enfermedad. Cuando yo me alimento así, mis queridos hermanos, con queso, con leche, con pollo, con huevos, con pescado, lo voy a notar. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, mi aliento es fétido. No debe ser así. Les voy a dejar una tarea. Cuando lleguen a la casita, ustedes se van a mirar frente al espejo, van a sacar la lengüita. De la manera como esté la lengua, eso les indica cómo está su intestino delgado, su intestino grueso y su estómago. Cuando las personas se alimentan de la forma como aparece en la diapositiva, la lengua está rosa. Es una lengua que no es rosadita, es una lengua con una capa, por decirlo así, blancuzca o amarillenta. Asimismo está nuestro tracto digestivo. Si a mi alimentación es adecuada, mis hermanos, yo no tengo por qué sudar de una manera desagradable. Mis heces fecales no tienen por qué oler mal, tampoco mis pies y mucho menos mi aliento. ¿Por qué? Porque resulta que somos lo que comemos. Si yo consumo productos que se van a descomponer dentro de mi organismo, entonces así mismo voy a estar yo descompuesta. Por eso hay personas que van al baño, mis hermanos, y es terrible la manera como contaminan, el olor con el que impregnan el baño después de que se retiran de él. Entonces, no es saludable, mis hermanos, que consumamos este tipo de alimentos, por llamarlos así. Debemos de reemplazarlos. Los huevitos, vamos a encontrar todos los nutrientes de los huevitos y mucho más en la linaza. La linaza la podemos consumir en forma de té, podemos añadir a las hojaldras que hacemos a la hora del desayuno y la vamos a encontrar todos los días en un buen vaso de jugo de linaza a la hora del almuerzo. ¿Cómo reemplazamos la carne? ¿Cómo reemplazamos la leche? ¿Qué hay en la carne y qué hay en la leche? En la carne, mis hermanos, hay proteína, pero es de origen animal y esa proteína va a incrementar mi nivel de colesterol y de ácido úrico en mi organismo. Esa proteína la voy a reemplazar con maní, la voy a reemplazar con productos tales como las almendras, las nueces, el coco, lo cual es ideal que lo consumamos a la hora del desayuno. No debemos de consumirlo a la hora de la cena porque son pesados, de difícil digestión a esa hora de la cena, pero son ideales para la hora del desayuno. Entonces nosotros podemos servir un plato de papaya y le añadimos pasas, le añadimos nueces, le añadimos coco. Y de esa manera estamos reemplazando la proteína de origen animal que encontramos en la carne, de tal manera que no vamos a necesitar esa proteína. El quesito, mis hermanos, ustedes no saben lo delicioso que es consumir un buen trozo de queso de soya. Para las damas, el queso de soya es ideal. ¿Por qué? Porque le aporta estrógenos. Cuando estamos en la época del climaterio premenopáusico, que tenemos calores, cambios en el estado de ánimo, resequedad en la parte vaginal, es porque ya nuestra producción de estrógenos ha disminuido o prácticamente desaparece.
El queso de soya no solamente me va a aportar 37 gramos de proteína de origen vegetal, sino que me va a aportar estrógeno. ¿Perfecto? Mis queridos hermanos, cuando yo consumo cominos, clavos de olor, pimienta, ají, carne, eso produce un afiebramiento en mi estómago, tal como lo vemos en la diapositiva. ¿Y saben qué sucede con esa fiebre, mis queridos hermanos? Esa fiebre hace que yo consuma más alimentos nocivos. Es como un hábito, como un vicio. Pero finalmente esa fiebre me lleva a consumir alcohol. ¿Por qué? Porque es la única manera de aplacar esa sed que tengo en mi organismo. Y así Satanás nos lleva a convertirnos en personas alcohólicas. No debemos aderezar la comidita con este tipo de productos. La pimienta es irritante. La canela va a ser agresora de la mucosidad que recubre mi boca, mi tráquea, mi estómago, hasta el esfínter, que es la última parte del recto. Los productos como la carne, mis hermanos, nos van a fiebrar y van a dañar nuestro organismo porque nos convierten en personas violentas. Porque olvide, repito, somos lo que comemos. Nos estamos autodestruyendo, nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos alimentándonos de una manera errada. ¿Y saben algo? La forma como nos alimentamos tiene trascendencias para la eternidad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque como les dije al principio, estamos en medio de una guerra cósmica, en medio de un conflicto, en medio de una batalla real que se realiza a diario. Cuando consumimos carnita, pollito, lechecita, huevitos, que son alimentos que nos están dañando, estamos permitiendo que nuestro estómago domine nuestra mente y no que nuestra mente domine nuestro estómago. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Satanás. Al decirles que estamos en guerra, es porque Satanás es el que ha colocado en la mente de los industriales que desnaturalicen el alimento que Dios creó. Yo les pregunto a ustedes, cuando el Señor creó el paraíso, busquemos en nuestras Biblias en qué parte del Génesis encontramos que Dios colocó frascos de compotas, latas de sardina, tarros de atún. En ninguna parte, ¿verdad? Él colocó frutas, verduras, colocó cereales en la tierra. ¿Y por qué tiene trascendencias para la eternidad, mis hermanos? Porque resulta que hay un solo medio por el cual Dios, a través del Espíritu Santo, se puede comunicar con el ser humano, y es por medio del lóbulo frontal. Aquí en mi lóbulo frontal hay una glándula, se llama pituitaria, y el Espíritu Santo me habla cuando yo tengo comunión con el Señor, y durante el día me impresiona para que yo haga la voluntad del Señor y no la mía en esta tierra. Por eso el alimento tiene trascendencias para la eternidad. Increíble, pero cierto. Por ejemplo, yo puedo permanecer embriagada. ¿De qué forma? Cuando preparo un simple jugo de cualquier fruta, le añado leche de vaca y lo endulzo con azúcar. Resulta que ese azúcar mezclada con esa leche forma alcohol. Y nosotros ponemos eso en práctica, ¿por qué? Por falta de conocimiento. El Señor es muy sabio cuando dice que en su palabra que su pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Mis queridos hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Será que cuando yo coloco en el plato de almuerzo un alimento que no está aprobado por el cielo, tengo cara, por decirlo así, de pedirle a Dios que lo bendiga? ¿Verdad que no? ¿Será que el Señor se complace en darle la bendición a un plato de comida que está elaborado para gratificar mi gusto, mas no para darle la honra y la gloria a ese que se lo merece? Porque recordemos, somos templo del Espíritu Santo y hemos de rendirle cuentas al Señor.
no solamente de lo que hicimos en esta vida, sino también de cómo nos alimentamos. ¿Saben ustedes? En el juicio hay una balanza, y en esa balanza, mis queridos hermanos, está en una parte los 10 mandamientos y las leyes naturales. En el otro platillo estás tú y estoy yo. Y el centro, el eje que la sostiene es Cristo Jesús, que es nuestro ejemplo. Vamos a ser juzgados, mis hermanos, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos al Señor por creación, porque Él nos hizo, le pertenecemos por redención, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, la manera como yo me alimente, mis hermanos, daña mi organismo, me enferma. Gastritis, cáncer, úlceras, llagas, van a provocar la mala alimentación en mi organismo. Pero Dios nos ha dado la posibilidad de decidir cómo debemos de alimentarnos. Por ello, la alimentación tiene trascendencias para la eternidad, porque va a afectar mi percepción. Satanás nos tiene arrullados a través del alimento. Satanás nos está ganando la partida de la misma manera como lo hizo con Eva, allá en el jardín del Edén, a través de la alimentación. Y tristemente ya han pasado 6.000 años, hermanos, y seguimos en las mismas condiciones. No es fácil, mis queridos hermanos, poner en práctica estos 8 hábitos saludables. No es fácil adquirir uno cada semana. Pero el Señor nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben ustedes? ¿Saben ustedes, mis queridos hermanos? Todo lo vamos a hacer poco a poco. No estamos acostumbrados a tomar agua, como les expliqué anteriormente. No estamos acostumbrados, mis queridos hermanos, a dejar el pollito que tanto nos gusta, la carnita, los huevitos, la leche, que son hábitos que de pronto nuestros padres nos han inculcado desde el principio. Pero para mi Dios nada es imposible. Él va a ser el que nos va a ayudar, mis hermanos. No es fácil tener una actitud positiva, de la cual hablamos hace 15 días. ¿Por qué? Porque Efesios nos dice que no tenemos guerra contra sangre ni contra carne, sino contra principados de las tinieblas, contra gobernadores. Entonces, mis hermanos, solamente el poder del Señor nos puede ayudar. Es el anhelo de Él, mis queridos hermanos, que podamos, para honra y gloria de Él, ser testimonios vivientes de salud, de positivismo, que rebosemos de vigor, hermanos, que siempre estemos alegres. Recordemos que somos cabeza y no cola, pero para poder poner en práctica, mis queridos hermanos, estos 8 métodos saludables, debemos de aferrarnos de la mano del Señor. Al igual que el pueblo de Israel, el Señor nos sacó, no de Egipto, nos sacó del pecado. Ahora somos un pueblo aparte, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué objeto? Con el objeto que demos a conocer todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero para podernos, mis queridos hermanos, reeducar, tenemos que aferrarnos de la mano del Señor. Tenemos que poner en práctica con su ayuda y con su misericordia cada uno de estos hábitos. Vuelvo y les repito, no va a ser fácil, mis hermanos. Es una batalla, y es la batalla más cruenta que estamos peleando, y es la batalla contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro estómago nos va a pedir una cosa, pero nuestra mente nos va a decir lo que Dios quiere que hagamos. No nos desanimemos, mis queridos hermanos. No es difícil. Pensemos en nuestra salud, pero por sobre todas las cosas, pensemos, mis hermanos, en lo que nos espera en el reino de los cielos. Allá está nuestro premio por cada esfuerzo que hagamos, por cada alimento que le prohibamos a nuestro estómago consumir, por cada granito de arena que coloquemos
en aras de nuestra salvación. Porque ¿saben algo? No podemos darle a la gente de lo que no tenemos. Nosotros no podemos compartirle un hábito que no estemos poniendo en práctica. No podemos decirle a las personas, mire, gracias a mi Dios, como gozo de excelente salud. ¿Por qué? Porque coloco en práctica lo que el Señor quiere que yo practique, valga la redundancia, para poder ser una excelente hija suya. Mis hermanos, que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde, que el Señor me les favorezca y no olvidemos la promesa de tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí está encerrado el sueño del Señor, que tengamos salud física, hermanos, pero las promesas del Señor son condicionales. Debemos de colocarle cierrecito a esta boca para poder que ello se haga una realidad en nuestras vidas y que tengamos salud espiritual, que tengamos percepción, que seamos conscientes de que la venida del Señor Jesús está a las puertas, pero que tenemos un terrible enemigo y ese enemigo es Satanás. Y por eso es que debemos de aferrarnos del Señor, solamente Él nos va a dar la victoria. Y Dios me los bendiga, me los guarde, me los favorezca, hermanos, y me los dé fuerza de voluntad para poder en práctica estos hábitos saludables. Los quiero mucho.